Capítulo 1. Lo que no dice ninguna religión. La Biblia es el libro más conocido y distribuido del mundo, y es ocupado por las religiones para mantener al ser humano sumiso y dividido. La Biblia se encuentra manipulada y utilizada de mala manera, pero aunque se encuentre manipulada, tiene información muy valiosa, como datos históricos comprobados, que concuerdan con datos de otras religiones no creyentes en el Dios hebreo llamado, el que hace que llegue a ser o suceder, Jehová. Hoy en día el mundo es gobernado por personas que desean que nosotros estemos enfermos, tristes, manipulados, y silenciados. Porque necesitan de aquello para poder gobernar. Una persona sana es un paciente menos en el hospital o en una clínica. Los gobiernos desean que los hospitales estén llenos, que las clínicas estén llenas. Hoy en día la política se encarga que la salud hospitalaria sea gratis para quien no puede pagar por atención médica. Pero de todas formas las atenciones médicas no son gratis, el Estado tiene que pagar por cada atención médica, por cada examen realizado, por cada medicamento utilizado, por cada camilla ocupada y por el tiempo que pasa el paciente en la atención. Es por aquella razón que cuando usted va de urgencia al hospital puede estar esperando horas su atención, pero lo primero que le hacen es el ingreso. Desde el momento que a usted lo ingresan ya el hospital comienza a cobrar como si usted estuviese hospitalizado, haciendo uso de las instalaciones. En fin, los beneficiados con todo esto es la industria farmacéutica y los empresarios que venden maquinaria e insumos a los hospitales. Ellos son los que financian las candidaturas de políticos, para llevarlos a la presidencia y quedarse con estos negocios a precios inflados. En otras palabras, los hospitales son recintos privados brindándoles un servicio al gobierno, y lo mismo ocurre con la educación. Es por eso que los políticos siempre dicen que darán salud y educación de calidad. Es muy importante saber esto porque es allí cuando reconocemos la primera mentira del sistema. Ahora bien, los que gobiernan el mundo son empresarios, y ellos lo que hacen es empobrecer a los estados prestándoles servicios a las personas de escasos recursos. Ellos necesitan que existan pobres, para darles ayudas sociales, como salud, educación, ayudas monetarias, y orientación. En los próximos capítulos explicaré a fondo este tema. Pero la conciencia es el primer paso para saber la verdad, y no podemos confiar en aquellos que ganan dinero con nuestras enfermedades, problemas, con las guerras y la pobreza. Hoy ellos gobiernan y en el presente con la televisión, la música, la moda, el cine y la educación están llevando a la sociedad a un estado de inconsciencia y egoísmo nunca antes visto. El sistema económico fue creado para solamente beneficiar a un selecto grupo de personas, los cuales se enriquecen con nuestro trabajo y nuestro sufrimiento. Para poder identificar la mentira y entender lo que está pasando debemos saber quién fue el que creó el sistema. Para aquello tenemos que profundizar en la información que tenemos a nuestra disposición, y para eso necesitamos de los datos históricos presentados en la Biblia, los libros de historia y los registros históricos de todas las naciones desde sus inicios, los cuales nos harán darnos cuenta de la mentira, ya que todo concuerda. Todas las religiones que existen y han existido mencionan una lluvia tan grande que inundó toda la tierra y eliminó a toda la humanidad de aquel tiempo y solo sobrevivieron una familia seleccionada por Dios o dioses, animales o seres inteligentes superiores a nuestra raza. El inicio de toda religión en el mundo comienza con ese suceso. La única que habla antes de la gran lluvia es la Biblia, la cual nos da una línea genealógica desde el primer ser humano hasta el día del diluvio. Respecto a los años nosotros no podemos saber si esa información es cierta, debido a la clara intención de ocultar la verdad, pero sí se dan datos intrigantes, como por ejemplo el hecho que se menciona en la Biblia con la descendencia de Caín. Génesis capítulo 4 versículo 17 al versículo 22, dice, 17 Entonces Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín se puso a construir una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. 18 Más tarde, Enoc fue padre de Airad. Airad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. 19 Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Adá, y la segunda se llamaba Silá. 20 Adá dio a luz a Jabal. Él fue el primero de los que vivían en tiendas de campaña y criaban ganado. 21 Su hermano se llamaba Jubal. Él fue el primero de los que tocaban el arpa y la flauta. 22 Por su parte, Silá dio a luz a Tubal-Caín, que forjaba toda clase de herramientas de cobre y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín se llamaba Naamá.
Lo profundo de estos versículos es el hecho de que no pasaron más de 5 generaciones y Tubal-Caín forjaba toda clase de herramientas de cobre y de hierro. Eso nos quiere decir que antes del diluvio existían tecnologías muy avanzadas, mucho más avanzadas que lo que nos quieren hacer creer de nuestros antepasados. La pregunta es, ¿quién les enseñó a hacer aquellas cosas? ¿Qué tipos de tecnología existían en aquel tiempo? Para entender a profundidad este tema es necesario descubrir una gran verdad. Nosotros somos la generación enana, se nos ha hecho ser mucho más pequeños de lo que realmente deberíamos ser. Está comprobado científicamente que si una persona tiene una buena alimentación en el presente puede ser de estatura alta, pero hasta una persona de 2 metros resulta ser pequeña para lo que deberíamos medir, ya que hoy una alimentación sana no alimenta nuestro cuerpo debido a la manipulación genética de los alimentos como los vegetales y las frutas. Todo lo que consumimos está modificado para que los alimentos crezcan más rápido, duren más y aquella aceleración del crecimiento hace que los alimentos no tengan las vitaminas que necesitamos. Además, los alimentos procesados contienen gran cantidad de químicos que hacen que sean más apetitosos. El agua que consumimos está muerta y contaminada. Todos esos factores influyen en nuestro crecimiento. Aquellos factores no existían al comienzo de la humanidad, por aquella razón estoy 100% seguro que en aquel tiempo ellos eran gigantes. ¿Pero en qué influye eso? En que sí es posible que existiera un Noé que construyera un arca y allí metiera a todos los animales que existían en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque si Noé hubiese medido lo que medimos al día de hoy, las medidas dadas en la Biblia serían imposibles para meter a más de 5 millones de especies dentro de una construcción del porte de un estadio. Sería imposible. Por aquella razón, este dato es muy profundo, ya que aquel que escribió el libro de Génesis también tuvo que haber sido del mismo porte de Noé, y esto es aún más profundo. ¿Ha tenido la oportunidad de entrar a una catedral o ver un castillo o una construcción muy antigua? ¿Se ha dado cuenta de que las puertas son gigantes? Si este dato le ha dejado intrigado, quiero que sepa que usted está comenzando a iluminarse. Pero profundicemos en este asunto del tamaño, ya que solamente si aquellos eran de gran tamaño podría ocurrir lo que se menciona en Génesis. Ese capítulo 6 versículo 1 al versículo 4 en 1. Ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas, los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Así que comenzaron a casarse con todas las que quisieron. 3. Y Jehová dijo, mi espíritu no tolerará por siempre al hombre, porque solo es carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. 4. Los Nefilim ya estaban en la tierra para ese entonces, y también después. En esos tiempos, los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Los Nefilim o derribadores eran gigantes que habían nacido de las relaciones entre ángeles convertidos en humanos y las mujeres humanas, y ellos fueron los famosos de aquel tiempo. Lo interesante es que para el tiempo del diluvio la Biblia menciona que los Nefilim ya estaban en la tierra para ese entonces, y añade, y también después ¿de qué? Después del diluvio. ¿Quiere decir que sobrevivieron al diluvio? No precisamente. Recordemos que el nombre Nefilim o derribadores era el título que tenía su agrupación o organización. Esa agrupación o organización eran las personas selectas de aquel tiempo que tenían poder y fama, ya que eran los hijos híbridos que nacían de las relaciones sexuales entre mujeres y seres celestiales, ángeles transformados en humanos. Ahora bien, este texto tiene manipulación. Sí, y es lo que dice en el versículo 3. Y Jehová dijo, mi espíritu no tolerará por siempre al hombre, porque solo es carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. La frase sus días serán 120 años, es la mentira. Ya que por lo que he descubierto en mis investigaciones es que hay una gran posibilidad que hoy en el presente exista un grupo selecto de personas tengan cientos de años de vida, pero hablaré de eso a profundidad más adelante. Pero con estos datos estamos más cerca de descubrir quiénes crearon el sistema y lo gobiernan hasta el día de hoy. Según la Biblia, después del diluvio solamente sobrevivió Noé y su familia, pero ocurrió un suceso que cambió la historia de la humanidad. Preste mucha atención a lo que dice Génesis capítulo 9 versículo 18 al versículo 25. Ahora bien, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Más tarde, Cam fue padre de Canaán. 19. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos vinieron todos los que poblaron la tierra.
20 Pues bien, Noé comenzó a cultivar el suelo y plantó una viña. 21 Cuando bebió vino, se emborrachó y se desnudó dentro de su tienda de campaña. 22 Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos, que estaban afuera. 23 Así que Sem y Jafet tomaron un manto entre los dos, se lo pusieron sobre los hombros y entraron caminando hacia atrás. Entonces cubrieron a su padre mirando para otro lado y así no vieron la desnudez de su padre. 24 Cuando a Noé se le pasaron los efectos del vino, despertó. Entonces se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. 25 Y dijo, maldito sea Canaán. Que sea el esclavo más bajo de sus hermanos. Imagine este suceso. Noé, el hombre que construyó el arca, se emborrachó y se desnudó. Lo vio su hijo Can y de seguro quizás le produjo gracia lo que vio. El tema es que Noé cuando despierta pelea muy fuerte con su hijo a tal grado que maldice hasta su nieto. Ahora bien, la pregunta es, ¿este suceso tuvo alguna consecuencia? Claro que sí. Preste mucha atención a lo que dice Génesis capítulo 10 versículo 6 al versículo 12. En 6 los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. 7 Los hijos de Cus fueron Seba, Havilá, Sabta, Rama y Sabteca. Los hijos de Rama fueron Seba y Dedán. 8 Cus también fue padre de Nemrod, el primer hombre que se hizo poderoso en la tierra. 9 Nemrod fue un poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso existe el dicho, él es como Nemrod, un poderoso cazador en oposición a Jehová. 10 Las primeras ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. 11 Desde esa tierra salió hacia Asiria y construyó Nínive, Rehoboth-ir, Cala 12 y Resen, entre Nínive y Cala. Esta es la gran ciudad. En estos textos podemos ver que el nieto de Can, es decir el bisnieto de Noé, fue, Nemrod, un poderoso cazador en oposición a Jehová, pero eso ¿qué tiene que ver con quienes crearon el sistema? Tiene mucho que ver, ya que las ciudades que él construyó son las de la primera civilización conocida el mundo, con una religión en particular, la religión más antigua de la cual se tiene registro, estamos hablando de los sumerios. Pero para poder entender este punto tenemos que saber quiénes eran los sumerios, cuáles eran sus creencias, sus dioses, y sus descubrimientos. Es necesario que preste mucha atención, ya que si ha llegado a este punto y le está interesando esta información es porque usted está apto para recibir la luz y ser la luz.